Oiga, pero cuente cuál es la historia suya de ese viaje a Chile con el bocho, qué fue lo que le pasó, porque monta y monta videos, pero no tenemos una historia. Eso me dicen muchos seguidores de Instagram, porque realmente hasta este año abrí la plataforma y de pronto no están en el contexto de lo que ha sido esta historia. Yo tengo un bocho, un carro clásico. Esta es la réplica en miniatura. Es un carro que heredé de mi papá. Él lo trajo directamente de Alemania. Y es el carro de la familia, es el carro donde nos llevaban al colegio, hacíamos mercado, ¿no? Eh, Mi papá es mi papá putativo, el esposo de mi mamá, pero nos crió. Perdió gran parte de sus ojos y el carro se empezó a deteriorar. Durante 10 años no salió de un parqueadero. Y un día, en una crisis depresiva que yo tuve, la psiquiatra me dijo, haga algo diferente que no sean sus negocios porque eso lo tiene agobiado. Haga algo que lo motive. Y para mí el proyecto de sacar este auto y lograr las placas azules que lo hacen clásico fue un reto que lo empecé en el 2013-2014 hasta que lo logré. De ahí, cuando uno tiene unos bochos, esta es una cultura, me volví amigo de un mecánico que se llama Juan Sanabria, al cual yo llevaba el carro siempre a reparar. En uno de los viajes al taller le dije yo que quería alistar mi carro para llevarlo a Chile, que era una de mis grandes aventuras, un carro 1964 de motor 1300 escarabajo. No tienen sistema de radiador, solamente refrigeración por aire. Y él le pareció interesantísimo y me dijo, pues si quiere yo lo acompaño. Y yo le dije, pues vámonos. Hicimos un apretón de manos y programamos para en diciembre 20 del 2024 hacerlo. Llegó la hora cero. ¿Arrancamos para Chile o no? Vamos para Chile. No, no vamos para Chile, vamos hasta Puerto Montt, que es donde empieza la Patagonia, y de ahí vamos a coger un catamarán y vamos hasta la laguna de San Rafael, donde están todavía los hielos milenarios. La pregunta, Juan, llegamos en un bocho 100%. 1964 de motor 1300, 1200. 1200. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Bueno, Entonces él me dijo, pero hay que alistar el carro. Hay que tumbar suspensión, caja, todo lo que tiene que ver y hacer un overhaul, es decir, una renovación total para que el carro quede en buenas condiciones. Y así fui, así fue y así lo acordamos. Le dejé el carro con 35 o 40 días de anterioridad. Me pasó un presupuesto de 15 millones entre repuestos, mano de obra. Y yo pacté con él la suma de 10 millones por acompañarme y asistirme en el viaje como el mecánico de cabecera. Este viaje lo iba a hacer con mi mejor amigo, que es Jaime Reyes. Llevamos 44 años de amistad y socios. Entonces la aventura era Jaime, que es mi amigo, Juan, que es el hombre que está de pelo largo, canoso y sombrero, y por supuesto yo. El carro quedó muy mal alistado. El carro, a los 2 horas de haber salido, ya el carro presentaba daños, golpes por debajo. Luego me enteré que era el motor. Olor a gasolina constante, luces. El carro quedó perversamente mal. Sin embargo, a medida que íbamos avanzando, Juan le iba arreglando partes del motor. Y me decía, no, no es nada grave, son pequeñas cosas. La primera parada la hicimos en Cali. Él ahí intentó solucionar algo. Más o menos se arreglaron algunos problemas, pero el golpeteo siguió. Luego, la segunda parada fue en Ipiales, Nariño. Digamos que se nos reventaron las guayas un par de veces en ese tramo de Cali a Ipiales. Y salimos de Ipiales y la primera parada obligada fue en Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Había que cambiarle aceite al carro, había que tapar la fuga de la gasolina. Y seguimos. Llegando a Machala se nos explotó el vidrio del carro, boté los papeles del carro y me quedé atrapado en Machala 24 de diciembre, 25 y 26, porque no había quien
le arreglara el parabrisas. Me hice un gran amigo, Torres, quien él fue el que me reparó el autito y bueno, pude pasar los documentos y pasamos la frontera de Ecuador a Perú. Y en Perú empezó la odisea. El carro perdió fuerza, las luces se perdieron. Entonces yo dije, vamos a pasar Año Nuevo en Lima. Y en Lima hicimos una estación y aproveché y en el grupo de bocheros de redes sociales empecé a buscar si sabían de algún mecánico. Y me remitieron a Osías, mi gran salvador, el héroe de esta aventura. Osías me dijo, tráigame el carro. Él trabaja en la calle, en un distrito que se llama La Victoria. Y el hombre me dijo, tranquilo, arreglémoslo, eso no son penas. Y el hombre bajó todo el sistema eléctrico, lo cambió de nuevo, hizo las instalaciones y me dijo, aquí hay un mecánico muy bueno que se llama César Salas, que le puede averiguar qué es el golpeteo. Y él se reunió ahí con Juan. En esos 4 días hicimos un segundo alistamiento cuando ya en Bogotá habíamos estado 40 días en ese proceso. Arrancamos ya nuevamente después de Año Nuevo, el 1 de enero, arrancamos para Chile. Y llegando a Antofagasta, el carro empezó a botar la tercera y cuarta. Y empezó a perder totalmente fuerza y Juan dijo, hombre, no le cambié los sincronizadores ni los piñones de la tercera y la cuarta porque nunca molestan. Y nada, el carro entró en una falla constante. Ya era la caja, la culata del motor se reventó y ya era muy difícil la marcha. Como pudimos, llegamos a Santiago de Chile. A mí me empezó un mal estrés bravísimo y el estrés siempre lo somatizo con problemas de estómago porque me hice un bypass gástrico. Y empecé muy mal, estuve enfermo con diarrea y casi me deshidrato. Cuando llegamos a mi sede de Chile, parqueamos el carro y Juan me dijo, el carro hay que repararlo. Hay que reparar caja, motor. En Chile, donde no hay repuestos, hay muy poco bocho, mientras que en Lima hay por lo menos 500.000 bochos, los repuestos son muy baratos, todo lo que quieras. Yo tenía una convención en Colombia y tenía que regresarme. No me daba el tiempo porque Juan me hablaba de 8 o 10 días reparando nuevamente el vehículo. Como lo dije, es el carro de mi familia, es el carro de mis hijos. Mi hija lo manejó para ir a la universidad. Y yo dije, mierda, ¿qué hago? Entonces ya no nos daba el tiempo. Tomé la decisión de tomar un avión y ver cómo después devolvía el bocho. Pagué un avión para Juan, para Jaime y para mí y llegamos a Colombia y empezó mi odisea. ¿Cómo regreso el bocho? Unas navieras me cotizaron 10, 12, 14 mil dólares por traerlo hasta Buenaventura. En Buenaventura me tocaba pagar una niñera, llegar a Colombia y repararlo, el caos. Luego alguien me dijo, no, tráigalo en un remolque. Entonces empecé a cotizar un tráiler, pero resulta que tenía que ir a arrastrarlo con otro carro. Pero al tener varios ejes, los costos de peajes, gasolina y todo de un carro ya de 4 ejes de mi carro, más 4 ejes serían 8 ejes, no me daban los costos. Yo no podía ir a traer el carro porque estaba ya en todo el tema de mi empresa y hay una cuestión y es que cuando tú sacas el carro del país, tú eres el único que lo puedes manejar como titular del carro y pues tienes que tener la licencia. Entonces ahí empezaron todos los problemas. En abril 3 tenía que sacar el carro sí o sí de Chile y corría el tiempo y yo no solucionaba. Me acordé de mi amigo Cías y lo llamo y le digo, Cías, necesito que un mecánico peruano berraco va y me traiga el carro. El carro está en estas condiciones. Me dijo, le tengo el Tigre. Y llamó a César Salas. Yo le dije, César, yo le pago. ¿Cuánto me cobra? Me dijo, yo le cobro 7.000 soles por ir y traerlo de Chile y llevarlo a Colombia. Pero el carro hay que repararlo nuevamente en Lima. Yo le dije, bueno, hagámosle.
Y se fue el hombre y me recuperó el carro, lo trajo hasta la frontera de Chile con Tacna, ¿no? La frontera de Chile con Perú. Ahí volé yo, me tocó ir y pasar el carro en la frontera y lo acompañé a él hasta Lima. El carro realmente se reventó pasando la frontera y nos tocó echarlo finalmente en una niñera. Y uno se va encontrando ángeles por el camino. El carro, cuando arrancamos ya para Chile, para Lima, habiendo pasado la frontera, no dio más el motor y se reventó. Iba pasando una niñera desocupada, le levantamos la mano y apareció Alejandro. Scooby-Doo, le dice. Y el hombre me dijo, listo, échame el carrito, yo le cobro 600 soles y se lo dejo en Lima. Y así fue, César y yo nos fuimos con el carro, monté en camión, llegamos a Lima y César empezó a arreglarlo. Cuando desmontó el carro, empezó a ver que el carro había que cambiarle la caja porque se molió, había que tumbar el motor y había que hacer un overhaul completo. En eso duramos 20 días, nuevamente, el carro para Lima le dieron solo un mes. Y una vez estuvo listo, yo volví a viajar. Yo le dije a César, dele hasta la frontera de Lima con Ecuador, ¿no? Y viajé hace 3 días, el jueves. Y allá nos encontramos nuevamente con César y arrancó mi viaje de retorno. El carro perfecto, perfecto, sin ninguna novedad. Manejamos un poco más de 48 horas y el carro hoy está en Colombia. Lo recuperé con mucho esfuerzo, después de muchas aventuras. Esa era la historia para mis amigos y seguidores de Instagram. Y de todo esto quiero dejar algunas conclusiones y es a los dueños de los talleres, de los bochos. Ya hacerle mantenimiento a un bocho es más caro que llevar una camioneta Mercedes al concesionario. Lo digo porque tengo una camioneta relativamente nueva y me sale más caro llevar el bocho a mantenimiento. Los de los talleres saben que uno, enamorado de estos carros, uno le mete plata. Entonces, los repuestos, que también los dueños de los repuestos le cobran a uno un infierno. Y lo que yo pagué en Lima por una caja nueva y por la reparación de un motor y por la mano de obra de César fue la mitad de lo que pagué en Colombia. No tan caros. Igual, ¿no? Cuando uno lleva el carrito a un taller especializado en bochos, pues le cobran durísimo. A Juan Sanabria le digo, hombre, los proyectos no hay que dejarlos a mitad del camino. Y un proyecto de 15.000 kilómetros de un ser humano que confía en usted no ameritaba para que lo abandonara, porque cuando yo le dije a Juan que teníamos que volver por el carro, me dijo, yo no puedo dejar mi taller tirado por 5 millones, porque yo le pagué 5 iniciales. Entonces no le rogué. Sin embargo, Juan me dijo, oiga, ¿me debe el saldo? Y yo, sí. Cuando el carro esté en Colombia y usted me dé la garantía, no, yo de pronto le pago el saldo. Pero el hombre se desentendió por completo. Jaime, mi mejor amigo, compañero del viaje, lo llamó y le dijo, Juan, que si va a acompañar a Germán. Dijo, no, yo no voy. Así de fácil. Hombre, Juan, eso no se hace. No se hace. Creo que usted ha perdido más de lo que he perdido yo, porque yo perdí dinero. Usted perdió reputación, confianza. Y yo creo que usted, en el fondo, sabe que se equivocó porque alistó mal el carro, no lo hizo a conciencia. Dejó todo para última hora. A los amigos de los talleres, bájele el precio. No le dé tan duro a los que amamos los bochos, igual a los de los repuestos. Y a ustedes, mis seguidores de Instagram, les dejo estas conclusiones. Adelante, emprendedor. When the night has come and the